como cuando tú amas mucho a alguien y estás detrás de esa persona todo el tiempo. Esa persona nota tu necesidad y se va a alejar. Igual pasa con el dinero. Imagínatelo como una persona. Piensa que es una persona que si tú deseas muchísimo, muchísimo, muchísimo que esté contigo porque tú lo necesitas, porque tú lo deseas, porque tú no eres feliz sin él, no va a llegar, no va a llegar. Hoy vamos a hablar del dinero, ¿sí? El dinero, la plata, el billullo, la pasta, el money, las lucas. Vamos a hablar del dinero y nuestra relación con él. Yo recuerdo cuando era pequeña que mi mamá me decía que la gente que tenía dinero generalmente era gente mala. Incluso tú ves las novelas, por ejemplo, las novelas venezolanas, ves mucho, o bueno, estos dramas, ves mucho que el malo es el que tiene mucho dinero. Y el bueno es como, bueno, la Mariela del barrio, ¿no? La que tenía los pantalones rotos. Me da risa solo de contarlo, ¿no? Y recuerdo que yo crecí pues bajo esa imagen de que el dinero era malo o que las personas que tenían dinero pues eran personas malas quizás. Pero me resulta curioso todo el tiempo que estuve con esta mala relación del dinero. También recuerdo que en mi casa escaseaba el dinero, o sea, no era algo que tuviéramos muchísimo, no era algo que ni siquiera tuviéramos. Entonces, claro, la relación de mi madre con el dinero era una relación de escasez. Y fue una creencia pues tomada por mi madre y desde ese entonces pues comencé a tener la misma relación mala con el dinero y con una mente de escasez, una mente que ignoraba muchas cosas y eso era lo único que había visto en cuanto a relación con el dinero. Y recuerdo claramente que entre menos dinero había en casa, más sensación de escasez había y más pensamientos de escasez habían y menos llegaba. Es como cuando tú amas mucho a alguien y estás detrás de esa persona todo el tiempo. Esa persona nota tu necesidad y se va a alejar. Igual pasa con el dinero. Imagínatelo como una persona. Piensa que es una persona que si tú deseas muchísimo, muchísimo, muchísimo que esté contigo porque tú lo necesitas, porque tú lo deseas, porque tú no eres feliz sin él, no va a llegar, no va a llegar. En mi experiencia, pues siempre fue así. Hasta aproximadamente en el 2015 yo me mudé a Ecuador. Y sí, tuve unos ahorros y me mudé. Me fui de Venezuela y estando afuera pues comprendí y era como totalmente independiente de lo que era mi dinero y mis finanzas. No que en Venezuela no lo fuese, sino que quizás no me sentía tan guapa y apoyada. Por ejemplo, en Venezuela yo sabía que si algo iba mal, siempre podía volver a casa de mi mamá. En Ecuador la situación era diferente. Yo la verdad que no tenía familia en Ecuador. Tengo un primo que estaba en la costa de Ecuador. Entonces, pues tomas como muchos riesgos cuando decides estar solo. Y bueno, quienes quizás han vivido solos o tienen este tipo de experiencias saben que es así, que tomas muchos riesgos y también pasan muchas cosas cuando estás fuera de tu entorno. Hasta ese año, aproximadamente 2015, estaba escuchando a unos coach
y decían que bueno, que había que hacer una carta al dinero, que tu relación con el dinero no era parte de ti, que era una creencia. Investigué mucho al respecto y bueno, me di cuenta que era así. Y yo hice mi primera carta al dinero, recuerdo que con monto, porque hasta un monto exacto le puse que quería tener, no sé qué. Y lo conseguí, y no solo lo conseguí, sino que trabajaba a diario por ello, lo leía, lo releía y cada vez me sentía más merecedora del dinero, además. Y no solo eso, sino que entre, como tú entras en ese mood de que eres merecedor de dinero, de que vales eso, también comienzas a invertir en ti. Entonces comienzas a pagarte cursos, a invertir dinero en cosas para ti, ¿Por qué? Porque te das cuenta que te haces cada vez más merecedora. Yo, por ejemplo, en mi trabajo lo que he aplicado desde siempre fue, aparte evidentemente de esta carta del dinero poderosísima, eh, fue invertir en cursos que me permitieran a mí ser una mejor profesional, porque yo sabía que al ser mejor profesional podría cobrar más caro, por decirte algo, o yo podría, ¿por qué? Porque yo tenía los recursos para llevarte a un punto que otras personas no. Y yo decía, bueno, y si yo acabo de invertir, por ejemplo, cursos que a mí me han salido en 2.000 euros, 2.500, creo que el más costoso que he pagado hasta ahora. Pero que te estoy hablando de que entre más inviertes, más retorno tienes. Entonces, esto yo sé que no acaba aquí, porque yo sé que es una mente que ya yo he desarrollado y que sigo desarrollando y sigo invirtiendo en ello porque cada vez, evidentemente, no es que necesite el dinero, pero yo prefiero que esté. Yo prefiero que el dinero esté, que para mí no sea una preocupación el dinero, que no tenga que tener yo esta mente de escasez, porque yo sé que siempre voy a hacer dinero. Yo siempre lo digo así. Yo a veces arriesgo bastante y cuando arriesgo digo, no importa, yo sé que siempre voy a tener dinero porque sé hacer dinero, porque estoy sana y puedo hacer dinero. Entonces, son muchas cosas que influyen acá y de eso les quiero hablar hoy. La mala relación con el dinero se da por tres aspectos importantes. El primero son las creencias que tenemos. Esto que nuestros padres nos dijeron, justo lo que les comento de mi experiencia, de esta sensación de carencia, te das cuenta que en casa no hay cosas, o por ejemplo tu madre, no, es que no tengo dinero para comprarte eso, entonces ya tú vas tomando en cuenta que no hay dinero en casa. Hay creencias colectivas. Por ejemplo, hay gente que cree que solo trabajando muchísimo puedes hacer dinero. Y yo sé que mucha gente estará ahorita a favor de lo que acabo de decir y mucha gente en contra, porque es así. Y sí, se puede hacer muchísimo dinero trabajando muchísimo, pero también puede hacerse mucho dinero trabajando menos. Y yo creo que ahora estamos en una época en que menos es más. Entonces, entre menos puedas trabajar, más independencia tenga y te va a permitir una mayor independencia financiera. Evidentemente, y esto no es solo trabajando muchísimo. Sí, habrá un momento en el que trabajes muchísimo, pero esto tiene que dar sus frutos y no puede ser perenne esta época en la que trabajas muchísimo. Pero bueno, de esto no les quiero hablar. Les quiero hablar entonces de ese tipo de creencias de que el dinero llega solo trabajando muchísimo o con trabajo muy forzoso o con muchas horas de trabajo. Otra cosa que se cree mucho es que el dinero es malo, que la gente que tiene dinero es malo. Nadie es malo por el dinero. El dinero no es nada. El dinero es un papel con el que tú intercambias ciertos objetos o materiales. El dinero no tiene ninguna característica específica. El que lo tiene es la persona que lo posee, ese dinero. Si tú eres una persona vanidosa, cuando tú tengas dinero, o si tienes en este momento dinero, inviertes en tu vanidad y gastas dinero en tu vanidad.
Si tú eres una persona egoísta, pues vas a ser más egoísta porque vas a tener más maneras de demostrar tu egoísmo porque tienes más dinero y más situaciones en las que probablemente nos daremos cuenta o te darás cuenta que eres egoísta. Si tú eres bondadoso, con dinero serás más bondadoso. ¿Por qué? Porque tendrás la oportunidad de ayudar a muchísima más gente, porque tendrás la oportunidad de hacer muchísimas más cosas. El dinero no es malo, el dinero simplemente resalta y te da la oportunidad de resaltar todas esas cualidades que tienes tú. Eres malo, serás más malo con dinero. Eres vanidoso, serás más vanidoso con dinero. Eres bueno, serás más bueno con dinero. Eres bondadoso, tendrás más y más circunstancias para ser bondadoso con dinero. Entonces, esa es una de las creencias que se nos ha como encriptado en nuestra mente de la gente, del colectivo, de nuestros padres. Otra cosa son las carencias afectivas. No quiero hablar mucho de ello para no empapelarme mucho, pero las carencias afectivas generalmente a veces cuando nos sentimos mal creemos que o vamos y nos compramos un par de camisetas porque nos hace sentir mejor, porque la gestión del dinero también es emocional y eso te produce una sensación de bienestar o no. Y entonces, ojo con eso, cuando tienes que estar comprando cosas, tonterías, qué sé yo, para sentirte bien y para sentirte pues feliz. Porque el dinero no te da la felicidad. Si tú no eres capaz de disfrutar las cosas que tienes ahora y de ser agradecido con las cosas que tienes ahora, no serás capaz de hacerlo cuando vayas manejando un Ferrari por la Costa Azul. O sea, de eso no se trata. Se trata de que puedas, con lo que tienes en este momento, disfrutarlo, fluir, ser feliz y agradecido. De eso se trata. Y bueno, la última son las actitudes que tenemos ante el dinero. Un poco las actitudes siempre vienen ligadas a las carencias, lo que les estaba conversando de que cuando hay esa sensación de que no habrá, pues se comienza como a necesitar más, ¿no? Sentirte una persona abundante no depende del todo de tu trabajo ni de tu cuenta corriente. Sentirte abundante es una actitud de agradecimiento ante la vida. Si tienes mucho a todos los niveles, pero no lo valoras, no disfrutas de lo que sí posees. Te quedas en la queja continua o en el que nunca es suficiente, te encontrarás en una insatisfacción casi permanente. Eso lo acabo de tomar de un artículo de Psicoelévate. Me parece que es tal cual. Si no disfrutamos lo que tenemos en este momento, nada va a cambiar. Es una cuestión de actitud. Bueno, probablemente no soy millonaria en este momento que les estoy grabando esto, pero sí les hablo de una mala experiencia de escasez de dinero a una experiencia de que actualmente ya no me preocupo por dinero porque sé que es algo que viene y que va y que yo prefiero que esté. ¿Por qué? Porque me gusta pagarme cursos, porque me gusta comprarme las cosas que necesito o porque me gusta invertir en ciertas cosas. Por lo que sea, yo prefiero que esté, que no tenerlo, evidentemente. Y quisiera dejarles con una reflexión y es lo que le enseñamos a los niños. ¿Qué le enseñamos a los niños en casa? Yo, bueno, no tengo niños, pero tengo sobrinos que probablemente, y escucho mucho el típico, no te puedo comprar eso, es que mamá no tiene dinero. O ahora no, que no he cobrado, que no tenemos dinero, que somos pobres, por ejemplo, que es hasta algo en tono de risas, ¿no? Pero a esos niños se le queda en la mente, es que somos pobres, es que no tenemos dinero, es que mami no tiene para... Yo creo que probablemente lo más fácil sería explicarle al niño por qué él no puede obtener ese objeto, por qué no se le puede comprar un teléfono de 800 euros, ¿por qué no? Mira, tú eres un niño, tú no produces dinero, tú eso no lo retornas en en nada, ¿me entiendes? Explicarle un poco a los niños y no venirnos con esto de que no hay dinero en casa y ya cortarlo allí. Eso me encantaría dejarlo allí como
como para tomar en cuenta. Si te gustó, antes que me olvide, la carta al dinero. La carta al dinero ya la voy a explicar en otro podcast, pero en 2015 fue mi primera carta al dinero, hice otra en 2018 y ya hoy pues me deshice de las cartas al dinero porque considero que ya sané esa situación y ya sané como esa mala relación que traía con el dinero. Si quieres que te explique cómo hacer la carta del dinero, pues déjamelo aquí en los comentarios o déjame un like o házmelo saber. Y bueno, en el próximo les estaría explicando cómo hacer la carta al dinero. También si quieres saber pequeños tips, si quieres enterarte de qué está pasando, puedes seguirme en Instagram por Kenia Velázquez y mi página web es www.keniavelazquez.com. Así que si te gustó, compártelo. Chao.